Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy, junto a nuestro grupo conformado por Paola Masay y Alejandra Saldías, y quien les habla, Pamela Terafia, les vamos a hablar acerca de la enfermedad de Addison y la enfermedad de Cushing. Bueno, estas patologías son debidas a un desbalance en las concentraciones de cortisol en el cuerpo humano. La enfermedad de Addison, por su parte, es también conocida como insuficiencia suprarrenal. Es un trastorno poco común que se genera cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinadas hormonas. Las glándulas suprarrenales están ubicadas justo por encima de los riñones y en la enfermedad de Addison producen muy poco cortisol y a menudo muy poca aldosterona. Se presenta en todos los grupos de edad y en ambos sexos y puede ser potencialmente mortal, y su tratamiento consiste en tomar hormonas para reemplazar las que faltan. Por otra parte, la enfermedad de Cushing corresponde al conjunto de manifestaciones clínicas y las complicaciones metabólicas derivadas del exceso de cortisol en los tejidos. Se puede dividir en exógeno por el uso de corticoterapia en altas dosis por tiempo prolongado, o endógeno debido al aumento de la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Bueno, la enfermedad de Addison tiene una incidencia de un 0,83 por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 a 6 por cada 100.000 personas. Es de origen idiopático en un 70%, con una edad media de comienzo entre los 30 y 80 años, y de 2 a 3 veces más frecuentes en las mujeres. Se caracteriza por una insuficiencia en la producción de hormonas corticosuprarrenales para mantener las demandas del organismo. En el síndrome de Cushing, endógeno, se ha estimado una incidencia en la población europea de 2 a 3 casos por millón de habitantes, predominando también el sexo femenino. Se caracteriza por un aumento del cortisol. Bueno, la enfermedad de Addison es de carácter autoinmune, se produce debido a una lesión en las glándulas suprarrenales, lo que hace que haya un déficit de cortisol y a veces en algunos casos de aldosterona. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad presentan atrofia idiopática, irrupción espontánea o de causa desconocida de la corteza suprarrenal. En su mayoría se asocia a consecuencia de otras afecciones autoinmunes, y en otros casos se deben a una destrucción de la corteza suprarrenal por un granuloma, como lo es en la tuberculosis, tumores, hemorragias o necrosis inflamatoria. En su minoría se debe a un déficit en el funcionamiento de la corteza suprarrenal, producto de la administración de fármacos que bloquean la síntesis de corticoides, como lo son el ketoconazol o el anestésico etomidato. Bueno, finalmente en niños, en su mayor parte se debe a una insuficiencia suprarrenal primaria, producto de una hiperplasia suprarrenal congénita. La causa de la enfermedad de Cushing, bueno, son varias. Primero, puede ser por adenomas en la hipófisis. Esta es la forma del síndrome más conocida, que se conoce concretamente como enfermedad de Cushing. También está en causa de tumores o crecimiento de las glándulas suprarrenales, tratamientos crónicos con glucocorticoides o producción de la hormona adenocorticotrópica por parte de tumores que normalmente no la producen. Y esta hormona es producida por la hipófisis, que estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Ya, la función hormonal normal y patológica. Voy a partir diciendo que las glándulas suprarrenales forman parte del sistema endocrino. Estas tienen la función de producir hormonas que envían instrucciones a la mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo. La glándula suprarrenal se divide principalmente en dos grandes secciones, la corteza suprarrenal y la médula. Y a su vez se diferencian tres zonas importantes en ellas, las cuales son la parte glomerular, la parte fascicular y la parte reticular, en donde cada parte va a secretar respectivamente mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Los glucocorticoides se van a asociar a cortisol, las mineralocorticoides se van a asociar a aldosterona y los andrógenos principalmente a la producción de testosterona. Acá podemos ver las diferentes zonas y acá las grandes dos zonas que son la médula en el medio y la parte superficial, que es la corteza. Bueno, la síntesis de estas hormonas. Hice esta tabla para que sea un poco más sencillo de saber cómo se generan. Es importante saber de que las tres zonas de la glándula suprarrenal van a depender de la hormona adenocorticotrópica, que tiene receptores de proteína G que la van a estimular. La hormona adenocorticotrópica se va a producir en las células corticotropas, en la hipófisis,
la cual es estimulada por la hormona liberadora de corticotropina, que es producida por el hipotálamo. El resultado de esta vía de producción hormonal va a ser finalmente la producción de cortisol, que es lo que más nos importa en este momento. Acá podemos ver la vía en donde se tiene primero el hipotálamo, todo el proceso entre la hipófisis hasta la liberación de cortisol. Bueno, ¿qué factores van a inhibir la producción de cortisol? Altos niveles de cortisol en sangre, opioides, somatostatina. Y también vamos a tener otros factores que van a estimular la producción de cortisol, como lo son el bajo cortisol, altos niveles de CRH, el cambio de sueño a vigilia, el estrés, la hipoglicemia, entre otros. Bueno, la síntesis de cortisol y aldosterona. La verdad es que lo principal que se tiene que saber es que la ACTH va a activar a la adenilciclasa que transforma el ATP por AMP cíclico. Esto va a aumentar los niveles de enzima en las 3 zonas de la glándula y se va a producir la enzima desmolasa. Esta enzima desmolasa va a reaccionar con el colesterol para producir pregnenolona, y a través de la pregnenolona vamos a tener una secuencia que va a ser estimulada por diferentes enzimas que van a ir generando otro tipo de moléculas que finalmente nos van a llevar principalmente a la producción de aldosterona. Y para la producción de cortisol vamos a tener de que la pregnenolona va a ser estimulada por la 17-hidroxilasa, que va a producir 17-hidroxipregnenolona, y por otro lado la progesterona va a ser estimulada por la 17-hidroxilasa también, para producir 17-hidroxiprogesterona. Esta va a ser estimulada por la 21-beta-hidroxilasa, que nos va a dar 11-hidroxidesoxicortisol, que va a ser estimulada por la 11-beta-hidroxilasa, que finalmente nos va a llevar al cortisol. La aldosterona. La aldosterona va a ser estimulada por la angiotensina 2, que aumenta los niveles de aldosterona sintasa. El potasio, por un lado, también va a estimular la producción de aldosterona, ya que la aldosterona, ¿qué va a hacer? Va a llegar al riñón para activar canales ENaC o de sodio, y también la bomba de sodio y potasio. Esto va a generar la eliminación de potasio y reabsorción de sodio y reabsorción de bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de aldosterona, se va a producir la elevación de niveles de sodio y disminución de niveles de potasio, por lo tanto vamos a tener hipertensión arterial. Por el contrario, cuando hay una disminución de aldosterona, vamos a tener todo lo contrario, por lo tanto vamos a tener una persona hipotensa. Acá se puede ver un poco la forma en cómo se desarrolla. Acá vamos a tener la bomba de sodio y potasio y los canales de sodio. Acá se pueden ver. El cortisol. ¿Qué va a hacer el cortisol? El cortisol va a tener efectos metabólicos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Va a tener un efecto hiperglucemiante y también diabetogénico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a nivel de los carbohidratos va a activar la glucogenólisis y la resistencia a la insulina, inhibiendo la función de esta. Por lo tanto, también va a tener, por otro lado, una función diabetogénica estimulando la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? A los niveles de proteína. ¿Qué va a pasar? El cortisol va a activar enzimas proteolíticas que van a degradar para gluconeogénesis. Esto nos va a llevar a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ya que estas van a destruir proteínas como por ejemplo las inmunoglobulinas. A nivel de lípidos, vamos a tener, por otro lado, la estimulación de lipólisis periférica, es decir, de tejido graso de los miembros. Y también vamos a tener lipogénesis central, que es lo que nos dice esto, es que se va a distribuir de la grasa periférica en la cara, el tórax y el abdomen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de este señor con enfermedad de Cushing, que va a tener aumento de grasa en la parte central, pero en la periferia no va a tener la misma cantidad, no va a tener una proporción de grasa normal de cada persona. Bueno, los efectos del cortisol vamos a tener en diferentes tejidos, como por ejemplo los vasos sanguíneos. Va a aumentar la sensibilidad de receptores para el sistema simpático. Por ejemplo, va a aumentar la vasoconstricción. En el tejido óseo va a disminuir la función de los osteoblastos y aumenta la función de los osteoclastos, por lo que en algún momento podría descalcificar el hueso. En el tejido conectivo y la piel va a haber una disminución de los fibroblastos y una renovación de los tejidos.
Es decir, de que esta piel no va a cicatrizar bien, se va a romper fácil y va a haber mucha facilidad para formación de estrías. Entonces también lo podemos ver en nuestro paciente aquí en la imagen. Por otro lado, vamos a tener efectos en diferentes funciones como lo son la inflamación y el ciclo circadiano. En la inflamación vamos a tener de que el cortisol va a tener una respuesta antiinflamatoria, ya que el cortisol inhibe la fosfolipasa 2, que va a estimular la producción de prostaglandinas y leucotrienos para empezar una respuesta inflamatoria. También va a hacer de que no haya granulación de monocitos y neutrófilos, por lo tanto va a disminuir la hematopoiesis y van a disminuir también la migración de estas células sanguíneas, en especial de los linfocitos, a los tejidos dañados. Por lo tanto, no vamos a tener una, una respuesta, una respuesta inflamatoria eh, por medio de estos tipos de células. También vamos a tener de que disminuir los factores proinflamatorios como lo son las inmunoglobulinas y también los factores de necrosis tumoral. Y también, por otro lado, vamos a tener que disminuir la respuesta de los eosinófilos, por lo tanto va a tener como un rol antialérgico. Por último, va a tener efecto en el ciclo circadiano. Esto hace que se aumenten los niveles de cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta los niveles de cortisol por la mañana, por lo tanto hace que haya un aumento de glucosa para todo el día. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que tiene un aumento de cortisol, lo que va a hacer es que le va a producir insomnio nocturno. Eso principalmente. Y bueno, para finalizar esta parte, se puede decir de que un exceso de síntesis de hormonas va a generar el síndrome de Cushing y un déficit de síntesis de esta hormona va a generar el síndrome de Addison. Como mencionó mi compañera, la enfermedad de Addison se identifica por deficiencias. Uno de los déficits claros de esta enfermedad es de glucocorticoides. La no existencia en los niveles mínimos de cortisol evita que se realice el feedback hipofisiario hipotalámico normal, por lo tanto aumenta la producción del factor liberador de corticotropina o CRF, por lo tanto va a aumentar la cantidad de CTH. Y por cada molécula de CTH se produce otra molécula de beta-lipotropina, que contiene una secuencia melanocito estimulante. Y junto a la STH son responsables de la hiperpigmentación de la piel y mucosas, que son características de esta enfermedad. Por lo tanto, la insuficiencia suprarrenal secundaria es una insuficiencia hipofisiaria. Por otro lado, contribuye al desarrollo de la hipotensión arterial, aumenta la forma significativa de la sensibilidad a la insulina, además de generar trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El déficit de cortisol disminuye la gluconeogénesis, produciéndose así hipoglicemia, astenia y fatiga muscular. La debilidad miocárdica y la deshidratación reducen el gasto cardíaco y el paciente puede presentar una insuficiencia circulatoria. Dentro de los síntomas psíquicos están presentes la fatiga mental, irritabilidad, inquietud, insomnio, trastornos depresivos y a veces se adjudican algunos trastornos bipolares. Dentro de los déficits de mineralocorticoides, como este se caracteriza por que se va destruyendo la zona glomerular, los niveles de renina plasmática y angiotensina 2 aumentan con el fin de mantener la secreción normal de aldosterona, hasta que finalmente el grado de destrucción es tal que se produce un déficit de la secreción de mineralocorticoides. Esta deficiencia aumenta la pérdida de sodio de agua, por lo que el hipoaldosteronismo es reinante y se crea una situación de hipovolemia caracterizada por hipotensión arterial. La hipotensión ortostática es más marcada en la insuficiencia suprarrenal primaria y es resultado de un descenso en la expresión de los receptores catecolamínicos vasculares. No obstante, cuando existe la producción inadecuada de ACTH, en sí que es la insuficiencia suprarrenal secundaria, las concentraciones de electrolitos suelen ser normales o levemente alteradas. Por lo tanto, los problemas circulatorios son menos graves. Por eso, el fallo cardíaco es inusual. La sintomatología de la enfermedad de Addison no comienza a aparecer hasta la pérdida de un 90% o más del tejido adrenal. A partir de ahí se inicia un cuadro clínico conocido como crisis addisonianas,
que expresan la incapacidad de la glándula para satisfacer las necesidades periféricas ante situaciones de estrés. Por lo general, la enfermedad avanza de manera tan progresiva que los síntomas pasan desapercibidos hasta que se presenta una situación de estrés, como la enfermedad o una lesión, que empeora los síntomas. Entre los signos y síntomas que se encuentran están la fatiga extrema, pérdida de peso y disminución del apetito, oscurecimiento de la piel, presión arterial baja, ansias de consumir sal, bajo nivel de azúcar en sangre, náuseas, diarrea o vómitos, dolor abdominal, dolores musculares o articulares, irritabilidad, depresión u otros síntomas conductuales, caída del vello corporal o disfunción sexual en mujeres. En la enfermedad de Cushing se presenta un cuadro clínico resultante del exceso crónico de cortisol circulante, y los pacientes pueden presentar uno o varios de los síntomas como aumento de peso y depósitos de tejido adiposo, particularmente alrededor de la sección media del cuerpo, en la parte superior de la espalda, en la cara y entre los hombros. Estrías gravídicas de color rosa o púrpura en la piel, normalmente en las zonas del abdomen, muslos, mamas y brazos, piel fina y frágil, propensa a hematomas, cicatrización lenta de heridas, picaduras de insectos e infecciones, y también en algunos casos se presenta con acné. Dentro de los síntomas específicos para las mujeres se produce el hirsutismo, que es vello facial y corporal más grueso y más visible, y periodos menstruales irregulares o inexistentes. Y de los hombres, disminución de la libido, disminución de la fertilidad y disminución eréctil. El diagnóstico de estas enfermedades. Existen 3 determinaciones para poder diagnosticar la enfermedad de Cushing, y son el cortisol libre urinario, que en la orina después de 24 horas repetidamente elevado, la ausencia de frenación del cortisol tras la administración de dexametasona, que es un corticoide sintético que normalmente frena la producción de cortisol normal en las glándulas suprarrenales, y la determinación del cortisol a medianoche, ya que normalmente el punto máximo de cortisol es en la mañana. Entonces, si es que en la noche lo tiene muy elevado, quiere decir que no está generándose bien este feedback. Y para diagnosticar la enfermedad de Addison se encuentra normalmente el análisis de sangre, prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrofina, prueba de hipoglucemia inducida por insulina, pruebas de diagnóstico por imágenes. El tratamiento principal para la enfermedad de Addison es medicación farmacológica, en el cual se realizan procedimientos de reemplazo de hormonas para corregir los niveles esteroidales que el cuerpo no produce. Los más comunes son tratamientos con corticosteroides orales, como la hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona o acetato de fludrocortisona. El tratamiento para las crisis addisonianas incluyen inyecciones intravenosas de corticoides, soluciones salinas y azúcar dextrosa. Para el tratamiento de la enfermedad de Cushing, se diseñan procedimientos para tratar de disminuir los altos niveles de cortisol en el cuerpo. Por lo tanto, se utiliza la reducción de corticosteroides mediante cirugías y radioterapias para remover los tumores de las glándulas pituitarias. También se da administración de algunos medicamentos farmacológicos para controlar esta producción excesiva por parte de la glándula, como el ketoconazol, el mitotano y la metirapona, también conocido como metopirona. Bueno, y en conclusión, como pudimos observar a lo largo de la presentación, estas son patologías antagónicas entre ellas, es decir, que así como en la enfermedad de Addison hay un déficit de hormonas como el cortisol, en la enfermedad de Cushing hay una alta concentración de esta misma. Son enfermedades crónicas y poco comunes, son patologías que de no ser tratadas son potencialmente mortales, y es así como sumamente importante diagnosticarlas con la mayor anterioridad posible y así tomar el tratamiento correspondiente y evitar su progreso.
ya que otra característica de estas es que son de carácter progresivo y de síntomas silenciosos, lo que las hace aún más peligrosas. Sus tratamientos son en mayor parte farmacológicos que tienen por objetivo regular el desbalance hormonal. Y bueno, eso, muchas gracias por su